buenas tardes. Mi nombre es Lidia Mora. Soy embajadora para Camino Living Archives y hoy es febrero 28 del 2023. Esta semana fueron reportados 163 casos de COVID en el condado de Charlotte-Mecklenburg, lo que demuestra una disminución del 15% en el número de casos reportados de COVID durante esta semana. Por lo tanto, la persona que va a ser entrevistada y yo nos sentimos cómodos sin utilizar mascarilla. Hoy tenemos a Deiri. Bienvenida, Deiri. Gracias. Por favor, ¿podrías describirte físicamente? Claro. Bueno, soy una persona, primero que nada, latina, de color blanca, bronceada. Con el tiempo me voy quemando. Cargo una franela color negro y unas licritas color gris con cuadritos y zapatos negros. Ok. Deiri, respecto a la actividad que acabamos de hacer, que allí tienes tu mapa de la mano, ¿qué son las primeras cosas en las que piensas cuando hablamos de COVID? Bueno, cuando hablamos de COVID, estamos hablando, bueno, yo siento como que el amor por encima de todo, Okay. porque veo, o sea, me imagino a los pacientes dentro de un hospital y ellos requieren de mucho amor, de mucha ternura al momento de esa enfermedad que están pasando por su cuerpo. Y bueno, necesitan demasiada atención de los médicos para seguir adelante con su tratamiento. ¿Dónde estaba cuando comenzó la pandemia? En Venezuela. Ok. ¿Hace cuánto estaba acá en Charlotte? Hace 4 meses. Hace 4 meses. Ok. ¿Nació en Venezuela? Sí. Ok. O sea que solo tiene 4 meses. ¿Qué hizo cuando supo de la pandemia? ¿Pensaba que iba a ser algo que tuvo la trascendencia que tuvo, o como mucha gente pensó que iba a ser algo pasajero, temporal? Mira, me angustié bastante. Fue difícil escuchar las noticias como persona de buenos recursos. Fallecían y eso me aterrorizaba mucho, pues. Pensaba en mi familia y le pedí a Dios sobre todo para que nos protegiera de que nada malo pase. Okay. ¿Qué recuerda de esos primeros días de la pandemia, sobre todo esos días en los que dijeron hay que hacer cuarentena obligatoria y no se puede salir de las casas? También me vi muy preocupada porque en mi país el presidente Nicolás Maduro informó a su totalidad, decía quédate en casa. Y ese quédate en casa significaba que no íbamos a seguir trabajando, pues. Y era muy preocupante, pues, porque la prioridad de nosotros es nuestra familia. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron con cuarentena estricta en Venezuela? Eso duró como alrededor de 1 año. Oh, wow. Más o menos. Bastante. Sí, bastante. ¿Qué hiciste durante esos primeros días de aislamiento? Además de estar preocupada, ¿cómo pasó a ser la rutina de Deiri desde el día 1 del aislamiento? Bueno, aprovechaba de compartir con mi familia. Tenía animalitos en la casa y me dedicaba siempre al hogar. O sea, del cuarto a la sala, del patio al baño y así. Antes de eso, ¿en qué trabajaba? En la Universidad Rómulo Gallego. Oh, era bastante activa entonces. Sí. Wow.
¿En algún momento siente que cambió su relación con sus amistades o sus familiares que no viven con usted por la pandemia? No, siempre estábamos en comunicación. Okay. ¿Tuvo que utilizar en algún momento guantes y mascarillas? Sí, claro, ¿Y siempre. ¿Cómo se sintió con eso? Bueno, al principio fue incómodo, pero uno después se fue adaptando a la situación. Ya después no, siempre quería estar protegida. Okay. Ya. ¿Cuál siente que fue el desafío más grande que tuvo que enfrentar en la pandemia? El desafío, bueno, ¿cómo se dice? Luchar contra el encierro de la casa. Ese fue el desafío porque yo estoy acostumbrada a trabajar y dentro de la casa, aparte de los trabajos cotidianos, no era lo mío. Claro. Eso. ¿Se enfermó alguno de sus familiares de COVID? No. Mi esposo. Okay. Mi esposo sí se vio un poquito malito. Ok. ¿No quiere hablar de eso? ¿Se siente bien hablando de eso? Sí, claro. Okay. Bueno, él al principio no me dijo cuánto se sentía mal, pues no me había dicho nada, no me había comunicado nada. Simplemente él mismo acudió a un hospital y en el hospital le hicieron sus rayos X, le hicieron todos los exámenes y resulta que salió con COVID, pues. Entonces le habían suministrado unos antibióticos, que eso fue lo que lo empeoró. Y resulta que lo teníamos en la casa y cada día que pasaba empeoraba más y más y más. El último día que estuvo en la casa yo llamé a una amiga médico, le dije que me ayudara con él, le pusieron tratamiento en la casa, pero cada vez estaba más delicado. Así que preferí llevarlo al hospital y allí lo internaron por 9 días. Y bueno, yo prácticamente vivía afuera del hospital porque en Venezuela tenía que estar pendiente del tratamiento, de sus desayunos, de sus almuerzos, o sea, toda su comida. Y bueno, gracias a Dios, su recuperación fue rápida, pero fue una lucha muy fuerte para mí, pues, porque yo estuve sola tratándolo de que viviera a la vida, porque de lo contrario estaba muy delicado. Claro. ¿Qué diagnóstico le dieron cuando fue la primera vez al hospital y le mandaron antibiótico? Él le habían dicho, primero que nada, porque allá en mi país hay muchos aprendices y a veces eso no es bueno, pues. Simplemente le habían dicho que tenía otra enfermedad que no recuerdo en este momento. Okay. Y por esa razón le suministraron antibióticos, que eso fue lo que alteró más la enfermedad. Okay. ¿Y cuando en algún momento de esos 9 días en los que él estuvo en el hospital, usted pudo verlo y tener contacto con él? Sí, en una oportunidad, porque dentro de esos 9 días que él estuvo en el hospital, él cumplió años. Sí, entonces yo le suplicaba a los médicos que por favor me permitieran una entrada rápida y me la permitieron. Yo entré 5 minutos, él no me reconoció porque yo estaba totalmente con los trajes especiales y después fue sorprendente, pues, ese roce que tuvimos en el hospital por muy pocos minutos. Pero ya luego usted le dijo que soy yo y sí. supo que era usted. Sí. Sí, él después me vio y supo que era yo. Se alegró, me imagino. Se alegró, claro, se alegró.
qué bueno. Sí, Ay, qué lindo gesto. sí. Y una vez que él salió del hospital, ya salió, como diríamos, totalmente recuperado o tuvo que iniciar recuperación en casa. Bueno, le mandaron tratamiento en la casa y por supuesto fue muy atendido. Pues yo lo atendí muy bien y él se me adelgazó bastante, pero después se repuso y se volvió a poner como más activo que nunca, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hizo Gracias un a buen Dios. trabajo, señora Daisy. Excelente trabajo. Ya, Sí. qué bueno. Sí. Y luego de que estaba en casa, ¿cómo fue el proceso como de volverse a adaptar a tantas medidas que tenía que tomar con él en la casa? Bueno, siempre con la precaución, pues, de lavarse las manos, de usar el tapaboca cuando saliéramos a la calle y tener más higiene, pues, porque esta enfermedad es de tener más higiene de la que ya se tiene, pues. Sí, Sí. verdad. Luego de que pasaron como esos días más fuertes de la pandemia, ¿cómo comenzó a tomar la transición? O sea, el paso ya de que, bueno, ya podemos salir algunos días o podemos salir a algunos sitios con protección. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, los primeros meses yo siempre le decía, o sea, yo estaba muy nerviosa en salir y él, por supuesto, él también estaba nervioso, pero habría que salir, pues. Y yo, bueno, está bien, vamos a salir, pero con la mascarilla y yo estaba como que si fuese él el hijo mío y yo la mamá. Por favor, cuídate y él, está bien, vamos a hacerlo. Claro. ¿Entiendes? No, y después de pasar ese Susto. susto. Sí. ¿Qué fue lo que finalmente lo hizo ir al hospital? Bueno, porque mi amiga médico tenía el aparatico, El oxímetro. ajá, y entonces eso cada vez marcaba menos. Y por supuesto yo lo veía muy débil, no quería comer. Y entonces yo decidí llevarlo al médico, al hospital. Y Y esa ya lo diagnosticaron y lo hospitalizaron. Sí, Oh, wow. sí. ¿Cómo cree que influyó esa experiencia, no solamente con su esposo, sino toda la experiencia de la pandemia en la Daisy que está hoy acá? Ya va, repite la pregunta que no. ¿Cómo cree que influyó toda esa experiencia que usted tuvo con la pandemia, de que tuvo a su esposo tan enfermo y toda esa situación de estar como mucha gente le dice, encerrado en tu propia casa? ¿Cómo influyó eso en la persona que usted es hoy? ¿Siente que cambió en algo, que mejoró, que aprendió algo o que no aprendió nada o que es la misma? No, siempre se aprende. Okay. Siempre se aprende de todas las vivencias que atravesamos y siento que estoy, aparte de que a veces me achicopalaco, siento que estoy más fuerte para enfrentar cualquier tipo de problema que se nos presente. ¿Qué le diría usted a Daisy? ¿Qué le diría usted hoy a la Daisy de ese momento? ¿Qué le diría? Bueno, no más miedo. Ok. Qué bueno. ¿Tiene alguna otra experiencia o alguna historia que le haya parecido importante de esos días de pandemia? Bueno, claro que sí. Después que mi esposo se recupera, él se recuperó a mediados de diciembre. Nosotros después de allí empezamos a desenvolvernos en una venta de garaje que teníamos y después del 15 de enero
la que se enfermó fui yo. Oh. Me enfermé de una manera que se me inflamó el nervio ciático y yo estuve atravesando por varios meses, Oh, wow. producto de ansiedad, preocupación, muchas cosas a la vez que estaban atravesando en ese momento. Y bueno, después de ese paso, aquí me vuelvo a levantar y sigo siendo la misma y sigo siendo la misma persona luchadora y perseverante que siempre he sido. ¿Tiene alguna foto o algo que le recuerde esos días de COVID que quisiera compartir después de la entrevista? Solo si la tiene, si no la tiene, está bien. No las tengo. Ok, está bien. No las tengo en este momento. ¿Cómo cree que va a ser el futuro luego de esto respecto a la pandemia? Respecto a la pandemia. Bueno, yo lo que puedo decir es que hay que cuidarse, hay que tener más higiene, como siempre lo he venido diciendo, y que bueno, que entre todos nos apoyemos y valoremos todo con mucho amor para el prójimo. Ok. Muchas gracias, señora Daily, por su tiempo Ok. y por compartir su historia.